Buenos días. Disculpen. ¿Qué tal? Un, Buenos días. Buenos días. un problema técnico. eh, Presento mis disculpas y agradezco su paciencia por estar, sobre todo el hecho de estar aquí desde 7 de la mañana a esta hora, este día. Y pues daremos comienzo a una clase que tiene que ver con las personas humanas. Esta clase es, es de parte del el cuarto diplomado en comunicación electoral y se llama ética electoral digital. Quisiera compartir una ventana. ¿Todos están pudiendo ver la presentación? Sí, doctor. Excelente. Sí, ya se ve, doctor. Gracias. Bueno, pues, sin más preámbulos, vayamos a esto. En esta clase vamos a hacer un, un recorrido por los diferentes aspectos que significa la, la vida digital y cómo eso impacta al mundo electoral y por consiguiente qué, qué enseñanzas podemos extraer o qué requisitos o qué imperativos éticos supone esa, esa realidad. Primero empecemos hablando por, por nosotros, por los seres humanos, por cómo somos, cómo lo hacemos para comunicarnos, cómo lo hacemos para fundar una sociedad, cómo lo hacemos para eh, ponernos todos de acuerdo. Primeramente, eh, quisiera comentar que el ser humano está diseñado genéticamente para relacionarse con poca gente. Pues sí, ya veremos que lo propio del ser humano es más bien relacionarse con unas pocas decenas de personas. Nos parecería una broma que alguien nos dijera que va a ser una fiesta con sus mejores 10,000 amigos o con sus 10,000 amigos íntimos.
¿Es acaso alguien tiene tres o dos amigos íntimos? Hay gente que no tiene ni uno. A pesar de que Facebook tiene un número máximo de amigos de 5,000 personas. Oye, eso creo que ya cambió, pero hasta hace muy poco, si tú tenías más de 5,000 amigos, ya dejabas de ser una persona normal, ya pasabas a ser un artista o un político, algo así, ¿no? Eh, la gente normal no tiene más, según Facebook, no tiene más de 5,000 amigos. Ustedes revisen cuántos amigos tienen en Facebook. A lo mejor tienen 500, 800, pero de estos amigos, ¿cuántos? ¿Cuántos realmente son amigos? Para eso, en esto está el conocido como número de Dunbar. Número Dunbar es el máximo de amistades que puede tener una persona. 150. O sea, en la vida real, dejemos de Facebook, porque Facebook es, uno puede tener un amigo, a lo mejor ustedes ven sus amigos en Facebook, eh, va a pasar que a lo mejor ni siquiera conocen a alguien, ¿no? Oye, ¿quién es este? ¿De dónde salió este? En la vida real, no solemos tener más de 150 amigos. En nuestra familia que suele ser una familia grande, que si solo invitáramos a nuestras reuniones, voy a invitar únicamente a la boda, a mi boda o al bautizo de mi hijo, voy a invitar solamente a mis parientes. Y tus parientes son todos tus tíos, tus primos, tus papás, tus abuelos, todos tus sobrinos, a lo mejor es un 80 personas. El número de un bar es fruto del estudio que hizo un antropólogo británico que se llama Robin Dunbar, que concluyó que los seres humanos no podemos tener más de 150 relaciones significativas. Bueno, la relación con mi mamá y con mi novia, pues sí, es una relación significativa. La relación con la esposa del guardián, del policía en la calle, que la vi una vez pasar, no es significativa. La relación que tengo yo con la señora que me atendió en el súper, no es una relación significativa. Significativa, esto es una relación con un amigo, con una amiga.
Puede ser con un maestro, una maestra, con un pariente. Entonces, Roman Dunbar, se dio cuenta de que eh, no, no es posible. Fíjate, yo nunca me había puesto a investigar esto, pero pues, hay alguien que sí, ¿no? Ahora sé que hay especialistas para todo. Y pues a alguien se le ocurrió preguntarse cuántos amigos puede tener alguien en la vida. Y se dio cuenta de este número, pero le dio una base científica. El límite está impuesto por el tamaño del neocórtex del cerebro. El neocórtex es el cerebro cognitivo, el cerebro que piensa, la parte del cerebro que piensa, y su capacidad de procesamiento de datos. No somos tan veloces para procesar tantos datos. No sé si ustedes estén en un chat de la escuela, de de su trabajo. A lo mejor en el chat hay 70 personas. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos los días alguien cumple años. Todos, todos los días eh, a alguien le pasa algo fantástico. Todos los días alguien se gradúa. Todos los, todos los días. Entonces, es cosa de estar en el chat todo el día para ver, mira, fulanito o fulanita es su cumpleaños hoy. Vamos a felicitarla. Ah, eh, eh, Perengano, su hijo, acaba de terminar la primaria. Entonces, no estamos hechos para tanta gente, más bien para poca gente. Y pues, a esto hay que agregarle el tiempo, este, que es un límite para cultivar relaciones sociales. Yo no puedo estar yéndome eh, tomando un café y platicando de algo todos los días, a todas horas, con mucha gente. Y pues, en fin, esa cifra de Dunbar eh, es algo aproximativo y se varía en cada persona. Hay quienes podemos tener un mucho menor número o un mucho mayor número. Y esto también depende de, de, eh, de cuánta gente, si es a la vez o si es a lo largo de tu vida. Si es a lo largo de tu vida, a lo mejor 150 se me hacen pocas, pero 150 al mismo tiempo se me hacen muchas. Muchas personas, pero a lo largo de la vida no convivimos con todas las personas. O sea, en un mismo momento no convives con todas las personas que vas a conocer en toda la vida, sino con las personas que convives en en, en ese momento, cuando estás en en la prepa, cuando acabas de salir
cuando acaban de entrar a trabajo, cuando te mudaste de ciudad, te fuiste, no sé, a San Luis Potosí, eh, tú naciste en Mérida y tú luego te vas a San Luis Potosí. Todas tus amistades de Mérida ya una vez, tienes que hacer nuevas amistades en San Luis Potosí. O, em, en fin, esto es para decirles que el ser humano no evolucionó para tener tribus muy extensas. Y más bien, lo que pasa es que eh, a lo mejor hay personas, muchas personas que tienen 10 amigos. De esos 10 amigos, así, más o menos cercanos, son 5. Y mm, totalmente una confianza total con 3 y eh, confidente, absolutamente eh, una persona que da absoluta confianza, quizás solamente uno o dos. Pero ¿qué pasa? Que vemos a nuestro alrededor, a donde veamos, la sociedad es de más de 150 personas. No sé en qué ciudad viven ustedes. Yo vivo en la Ciudad de México con 22 millones de habitantes. Es decir, las sociedades humanas actuales son de muchos más que 150. ¿Qué pasa? ¿Por qué fue eso? ¿Por qué es eso? ¿Cómo puede ser posible? La respuesta quizá habríamos que, em, que buscarla en lo que un historiador israelí, profesor de historia de la ciudad de la Universidad de Jerusalén, llama la revolución cognitiva. Revolución cognitiva es algo que pasó a nuestra especie, a la especie de Homo sapiens, hace entre 90 y 70 mil años. En ese periodo, o sea, hace mucho tiempo, bueno, debemos estar conscientes de que el ser humano, o sea, el Homo sapiens, tiene una historia de más o menos 250 mil años. Me refiero a que hace 250.000 años, o sea, que podemos encontrar fósiles o restos de humanos de hace 250.000 años que son exactamente iguales a lo anatómicamente hablando a los humanos modernos. O sea, si tú te vas a hace 250.000 años y traes una persona de esa época y la vistes y la bañas
más o menos podría pasar por cualquiera. No es, no sería, no llamaría la atención, vaya. Si buscas restos de más años, pues a lo mejor sí, de- de- es- es- obviamente que hubo alguien, ¿no? O- pero eso ya no es propiamente Homo sapiens, son nuestros antepasados más pasados. Bueno, la revolución cognitiva es lo que hizo al ser humano como es ahora. Por eso lo ponemos 70.000 años, algo cercano. Es cuando, según este historiador, nuestros antepasados aprendieron a hacer cosas nuevas que que sus antepasados no hacían. Empezaron a tener, a sepultar a sus muertos, porque los animales por lo general no sepultan sus muertos. Ustedes ven una manada de, de cebras, se muere una cebra y las demás corren. El ser humano, en cambio, se muere un ser humano, hombre, hay que, hay que hacerle a un rito anterior, ¿no? Y posteriormente depositar su cuerpo en una tumba o hacer algo con su cuerpo, quemarlo. Entonces, esto en la revolución cognitiva también, aparte de sepultar a muertos, empezamos a tener una cosa que no tenía ningún otro ser, ningún otro animal, y es un pensamiento simbólico, un, que se refleja en un lenguaje simbólico. Esa capacidad nos permite dar mensajes eh, complejos, porque un simio, un simio, un simio sí tiene algo de lenguaje, o sea, sí, algo parecido al lenguaje, pero es, em, por ejemplo, se han hecho estudios que su lenguaje es más o menos, ahí viene el león, súbanse al árbol, o sea, un grito, una señal fonética que expide uno de ellos, que cuando la oyen los demás, inmediatamente se suben al árbol para huir del león. O ahí viene el águila, bájense del árbol, porque el águila, las águilas también, también pueden ser peligrosas. Nosotros podemos decir, ahí viene el león, sube el árbol, o ahí viene el águila, bájate del árbol. Sí, pero puedes decir cosas mucho más complejas.
Puedes decir cosas que no pasan aquí y ahora. Pues fíjate que el otro día, cuando estaba caminando por el río, antes de que se hiciera de noche, me encontré con un león. Entonces, lo que hice fue correr al río para resguardarme. Pasé el río y me subí a un árbol, ¿no? O podemos decir cosas así como, oye, me da más miedo los tigres que los leones. Eso no es una cosa que, eso me da más miedo los tigres que los leones. Se refiere a un estado interno que tú no puedes ver. Tú no puedes ver si me da más bien o si me da menos miedo. Simplemente me tienes que hacer caso. Es algo totalmente subjetivo. Pero no podría ser si no tuviéramos el lenguaje simbólico. Esta capacidad simbólica nos permite comunicarnos a través de códigos abstractos. El lenguaje es un código abstracto que comparten las demás personas. Este código, el idioma, puede ser, claro que sí, compartido por mucho más de 150 personas. Puede ser que no hablen, pues, ¿cuántas personas hablan? Es más, un idioma que solo hablan 150 personas, puede ser que es un lenguaje ya en extinción casi, muy diferente a los 400 millones de personas que hablamos español, a los 500 millones que hablan inglés, a los 1400 que hablan chino mandarín. El lenguaje es lo que hace posible la cultura humana. Es lo que hace posible ser como somos. No seríamos como somos si no fuera por el lenguaje, por esta capacidad simbólica. Ese es el origen de la cultura humana. La cultura humana que permite hacer un dibujo de algo que, pues, yo espero que ustedes entiendan que es un toro, un toro que lleva encima de él, en su lomo, lleva una ciudad. O sea, la capacidad imaginativa que es propia de la cultura humana no podría ser si no fuera por esa revolución cognitiva, si no hubiera sido por esa revolución cognitiva que tuvimos hace tanto tiempo. Esa revolución cognitiva también nos permitió hacer ficciones, como el águila es el guardián de nuestra tribu, el oso es el guía, es el símbolo de Rusia, ¿no? El águila de la serpiente es el símbolo de México. Eso es
impensable que lo haga un perro o que lo haga, simplemente que lo haga otro primate, que lo haga un otro tipo de simio. Estas ficciones son las que construyen nuestra cultura. Y nuestra cultura es la que nos permite, ¿no? Es una cosa que se puede extender entre muchas personas y nos permite establecer relaciones flexibles entre muchos seres humanos. Por lo general, ustedes salgan al súper y normalmente, mientras están haciendo la compra, se van a dar cuenta de que no conocen a nadie. Todos son nuevos. No, usualmente no conocen al joven que está poniendo las galletas o, o a la señorita que está sirviendo el pescado o a la otra señorita que está cobrando eh, la mercancía. O ustedes salgan al metro o a la calle. Por lo general no se van a encontrar a alguien conocido, mucho menos a un amigo. No, lo normal es encontrarte con puros desconocidos. Pero con todos ellos vamos a hablar. Oiga, señorita, me da medio kilo de, de pescado. Oye, joven, ¿sabe dónde están las galletas, Marías? Oiga, señorita, eh, ¿le puedo pagar con tarjeta o solamente con efectivo? Entonces, el lenguaje nos permite tener o fundar eh, relaciones de cooperación, de coordinación entre muchas personas. No tiene que ser mi amiga la señorita para cobrarme el mandado. No tiene que ser mi amigo el señor para decirme dónde están las galletas Marías. No, basta. Sí, en el pasillo 3, en el pasillo 3. Ahí están las galletas. Ok, muchas gracias. Incluso tenemos la costumbre de a todo el mundo decirle hasta luego, hasta luego. Literalmente, yo pretendo que luego nos veamos. Hasta luego. Cuando lo normal es que ya, cuando digo hasta luego es nunca vuelvo a nunca espero volver a verte. A lo mejor si te veo mañana o si te veo el próximo jueves, pero no te digo, no es algo que me inquiete ni es algo que me preocupe si nos vemos o no nos vemos. Esta capacidad simbólica es la que permite crear sociedades complejas, estratificadas, con unas clases mm, altas,
medias, medias bajas, medias clases bajas, ¿no? Eso es lo normal. Todas las sociedades son así. No hay una sociedad en que todos sean, bueno, en que todos sean ricos. Sí hay sociedades en que todos sean pobres. Muy bien. Lo normal en el ser humano, si ustedes ven la historia del ser humano, por miles de años, todos somos pobres. Todos. Es lo normal. Solo a una familia se le ocurrió este, criar una vaca y de esa vaca empezó a vender leche y carne y empezó a acumular más dinero. Y entre toda la sociedad de pobres, esa familia empezó a ser un poco más rica. O sea, que lo habitual entre los seres humanos es que todos somos pobres. No digo que sea lo mejor. Digo que históricamente, ustedes se van a hace 50.000 años y los seres humanos que se encontraron ahí, pues todos eran, aunque hubiera un rey, un, un rey, bueno, imagínense un líder de una comunidad de hace 50.000 años, el mexicano más pobre tiene mucho más que ese rey de hace 50.000 años. Tiene mucho más en cultura, tiene mucho más en comida, en ropa, en, en salud, en todo. Entonces, decíamos que las ficciones nos son útiles para la estratificación de la sociedad. ¿Por qué? Porque son útiles para pensar, para eh, la existencia de ciertos elementos sin los cuales la sociedad no sería igual. Digo, primeramente el dinero. El dinero. O sea, si ustedes ven, el dinero, ustedes traen un billete, pues es un pedazo de papel. Si tiene valor, ese pedazo de papel dice 100 o 50 o 500 o 20, yo puedo ir a cambiar este billete por ciertas mercancías. Pero yo cambio, lo que yo estoy cambiando no es el valor del billete en sí mismo, no tiene casi ningún valor. Es un símbolo de riqueza. Un billete de 100 pesos dice que aquel que lo tiene una riqueza de 100 pesos. Bueno, la misma, lo mismo que la misma palabra de 100 pesos, o sea, los pesos, los dólares, los euros, son figuraciones que son más bien como una simbología matemática que otra cosa.
Pero ahí vienen cosas como la soberanía o la nacionalidad, bueno, el nacionalismo, la religión, la representación pública. Estamos muy acostumbrados a pensar en esos términos. Pensamos que es algo, que la representación pública, o sea, nuestro presidente me representa. Esa representación es algo, algo como algo que puedo yo tomar en las manos, que la soberanía es algo, cuando la soberanía no es nada, es un invento, es una ficción. Una sociedad anónima es una ficción. Pero, ¿cómo sería una sociedad sin derechos? Sin, sin una organización donde unos fueron representantes de otros. No sería posible. En nuestra capacidad simbólica nos permite crear mitos. Y esos mitos los convertimos en cosas que sirven, funcionales. Las ficciones, los derechos, finalmente, son ficciones funcionales, que no es que no existan. Cuando digo ficción, no me estoy refiriendo a una simple imaginación. Digo una ficción, una creación de la mente. Esa creación de la mente es útil y necesaria para construir nuestra sociedad, como conocemos. Es necesario para nombrar a alguien que sea el líder. Yo me sorprendo mucho el liderazgo que está teniendo el presidente de Ucrania. Pues otro podría haber corrido sabiendo que él era el objetivo número uno. O sea, él, pero en cambio se quedó en su país, se quedó gobernando. eh, ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Zelensky hubiera huido el 24 de febrero o el 25? Porque ya eh, los rusos hubieran conquistado Ucrania en un día. Sin... Entonces, pero es necesario que la sociedad ucraniana nombrara a un sujeto como su presidente y que ese sujeto estuviera al frente de las acciones defensivas, y no solamente defensivas, sino organizativas, porque organizó a todo el mundo, literalmente a todo el mundo. Y este es el secreto del poder.
Ese es el secreto del poder. Aquí, si queremos buscar el origen último del poder, lo tenemos que encontrar en nuestra capacidad simbólica. Porque alguien lo nombramos como presidente. ¿Por qué? Porque ese alguien tiene poder. ¿Qué es el poder? El poder es em, la capacidad de hacer, no, la capacidad de mandar y hacer que te obedezcan, aunque no quieran. Claro que lo común es que los que obedecen lo hagan sin coacción física. Em, em, los que obedecen ahora, los reyes, emperadores, presidentes, gobernadores, normalmente no tienen que mandar al ejército para, o a la policía para obligarte a obedecer, obligarte a pagar impuestos, a obligarte a ir por la derecha y no por la izquierda en la calle, o a obligarte a tantas cosas que nos dice la ley que hagamos. No hace, no es que la sociedad sea un líder y los demás esclavos. No, por lo general estamos convencidos, obedecemos por convencimiento. Y es una cosa interesante porque se ha descubierto que hay una parte del cerebro que no recuerdo así bien, que se llama una amígdala que en, en todo el mundo, en todas las personas suele tener una, una flexibilidad determinada, pero hay algunas personas donde está endurecida esa amígdala. Entonces, que las personas que tienen endurecida la amígdala son más crueles. Ve y lánzale un misil a estos malditos que se mueran todos. Porque ya algo tiene en el cerebro. Algo, algo en el cerebro que no tienen las demás personas. Pero yo, se entiende que hay gente como Putin, por ejemplo, que es un maldito, pues, pues, es un asesino. Eh, mm, sea un cuate con una disfunción mental, cerebral. Pero ¿por qué obedecen las demás personas? ¿Por qué hay millones de rusos que lo obedecen? ¿Por qué? ¿Qué tienen en el cerebro para obedecer? El cerebro no tiene nada diferente a el mito. Lo que tienen es mito. Lo que tienen es cultura. Lo que tienen es una serie una serie de imaginaciones. Hay que obedecerlo.
Y obviamente que iba a ser loco, pero no es loco, esa presidente, puede ser 300.000 soldados van a Ucrania. Y los 300.000 soldados, pues, algunos fueron, no sé en qué proporción fueron, o han ido, o están yendo plenamente convencidos. Pero el convencimiento nace de un mito que les enseñaron desde que tenían 3 años, 4 años en el kinder. Rusia es el mejor país del mundo. Rusia no tiene fronteras. Rusia debe obedecer. Rusia es un gran imperio. Si a ti te meten en la cabeza eso desde que tienes 3 años, créeme que vas a acabar pensando que los demás seres humanos son inferiores y que merecen obedecer, que merecen, mm, que merecen eh, ser menos que los de tu nación. El nacionalismo es un mito y es uno de los más peligrosos, por lo que estamos viendo. Pero no solo el nacionalismo, sino que pues todos hay otros aspectos de la cultura, lo que entendemos por cultura, el matrimonio, por ejemplo, esta foto es de unas bodas hindús. em, de ahí nace nuestra capacidad de llenarnos de, de mitos, de mitologías, de imaginaciones. Es de donde nace no solo la cultura, la ciudad, la civilización y el Estado. El Estado. El Estado es el fruto del imaginario de muchas personas. Pero finalmente, en sí, no es más que imaginación. Las, rel- las religiones, o más que no solo las religiones, sino el simbolismo. Estamos eh, capacitados para descubrir qué significa cada símbolo y descubriendo qué significa cada símbolo es que vimos una señal que dice em, em, en la calle vemos unas figuritas. Ah, sí, son unos niños que cruzan la calle. Entonces tengo que ir más lento. O una figura de un cigarro con un tache. Ah, no se permite fumar aquí. Aquí no se permite fumar. No sé cuántos de ustedes fuman, pero es algo que les exhorto a que dejen de hacerlo.
Eh, esto, esto provoca un efecto dominó. Un efecto dominó que vamos a dar, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. Una pausa para, eh, para tomar pues, un café o lo que sea, tomar un poco de oxígeno. ¿Qué tal, no? Regresemos en unos minutos. ¿Les parece a las 8:25? ¿Qué? Ok, doctor. Pueden apagar sus cámaras. 8:25 nada más.
Bueno, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso para dar seguimiento al resto de la clase. Este, Gracias, doctor. y pues veíamos lo importante que es para nuestra cultura esa capacidad simbólica que es lo que origina el lenguaje, lo que se refleja en arte, lo que está en el centro de eh, de muchas creencias que fundan la sociedad. Y pues pasaremos a analizar otro aspecto. A ver, tenemos que hacerlo rápidamente. Otro aspecto del ser humano, de máxima importancia, como si se puede apreciar la presentación. Sí, doctor. Muy bien. Este aspecto que vamos a ver rápidamente es la libertad. ¿Tenemos libertad o no tenemos libertad? Primero, para, 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 para respondernos esta pregunta, lo más conveniente es ver qué es la libertad. ¿A qué nos referimos con libertad? La libertad responde a una paradoja, porque lo que contemplamos en el mundo, en el universo, es que todos los efectos tienen causa. No, si algo pasó es por causa de otra cosa anterior, y eso anterior es efecto de otra causa anterior, y otra causa anterior, y otra causa anterior. No puede haber efectos sin causas. Pero un momento, la libertad es algo paradójico, porque es lo único que podemos ver en el universo que puede ser un efecto sin causa. Lo propio de la libertad es no tener causa, es que no haya causa. Y esto, pues, ha llevado a muchos pensadores a decir,
No, sí, es que en el fondo sí hay causa. Sí hay causa y pues lo que pasa es que tú no sabes cuál es la causa. El ser humano se ha descubierto también que eh, todas las decisiones que tomamos, o casi todas, que toma nuestro cerebro conscientemente, ya fueron decididas por nuestro cerebro inconsciente. Entonces, en nuestro cerebro consciente parece que nos libre, pero ¿es libre en nuestro cerebro inconsciente? ¿Hay libertad en la inconsciencia? ¿Quién- en el ámbito del derecho, no, no se hace esas preguntas. Si es realmente, si esta decisión la tomaste plenamente libre, con con tu consciente e inconsciente libremente, no es algo que esté ni siquiera en la discusión. Porque en derecho, la libertad es algo que se entiende de modo, eh, de modo, mm, eh, es el reverso, o sea, se entiende al revés. No se entiende que eres libre, o más bien, se presume que eres libre. Si tú dices que no fuiste libre para en algún acto, tienes que demostrar, tienes que demostrar que te obligaron o que por algún otro motivo no, no tuviste los elementos suficientes para decidir. Y es la mitad de la mitad, les digo, de las normas electorales van dirigidas hacia eso, van dirigidas hacia procurar garantizar la libertad, el mayor grado de libertad de las personas en la toma de la decisión del voto. Se tiene que, se supone, se presume que quien va a votar y emite un voto, ese voto es válido porque ese fue emitido libremente. Si yo quiero decir que no hubo libertad, tengo que demostrar que eh, pues las causas de nulidad, eh, que hubo compra de votos o que hubo presencia de un cuerpo armado en la casilla.
o que estaban obligando a todo el mundo a votar en un sentido determinado, en fin, nuestro, realmente quien toma las decisiones es nuestro subconsciente. Muchas veces proviene del inconsciente, que son cosas diferentes, o del inconsciente profundo. La, la publicidad está dirigida a nuestro, no, por lo general no está dirigida a nuestro consciente, sino a nuestro subconsciente o a nuestro inconsciente profundo. Por eso, esta es la razón de que los políticos, a la hora de hacer campañas políticas, apelen no a motivos racionales que están en el consciente, sino a motivaciones irracionales que están en lo más profundo de tu inconsciente. La libertad, entonces, no se entiende, más bien, en derecho, especialmente en derecho electoral, se entiende como algo que se presume y tienes que demostrar que no votaste o, o- o que las votaciones no fueron así por una presión externa, una presión ilegal, una presión que no se puede, eh, inaceptable. Vaya. Pero esta libertad, de nuevo, ¿qué tanto? Vemos que es una parte importantísima de nuestro ente social, ¿verdad? Es un ingrediente fundamental de nuestra sociedad. Una sociedad que comenzó por el invento de, como veíamos hace unos momentos, de lenguaje, de comunicación profunda, de comunicación simbólica. El mejor invento de la humanidad no es el fuego, por supuesto, no es la rueda. El mejor invento de la humanidad es el lenguaje. El, las, muchos, por no decir que todos, los adelantos científicos, religiosos, culturales, de, de primer orden que tiene la humanidad, han sido acompañados por una revolución en el lenguaje. El adelanto en la humanidad
El adelanto en la cultura es el adelanto en el lenguaje, en la comunicación. Esta comunicación no solo se refleja en las palabras que nos decimos unos a otros, sino que se refleja también en otro clase de producciones simbólicas como el arte, eh, la poesía, la arquitectura, el cine. Y nos ha llevado a todo eso, nuestra capacidad lingüística. Primero, si el lenguaje apareció más o menos en en lo que llamamos revolución cognitiva hace 70.000 años, pasaron muchos años donde el ser humano solo se comunicaba oralmente. ¿Qué pasó? Que alguien, por motivos diferentes a la comunicación, por motivos comerciales, inventó él la escritura. Después del lenguaje hablado, la gran invención es la escritura. Vamos a ver, eso es una correspondencia mm, de un griego a otro griego. La correspondencia es algo, es otro elemento. Primero aprendimos a hablar, luego aprendimos a escribir, luego aprendimos a comunicarnos por medio del correo. La correspondencia implica el envío de una serie de mensajes complejos eh, a través de un medio eh, que por lo general requiere de una organización social pues más compleja, porque tener un servicio de correos significa que es algo muy moderno. Dejémonos de la escritura y el consiguiente correo. Vamos al siguiente gran hito en la evolución del lenguaje, de la comunicación. Es la imprenta. Vamos a ubicar que en el año 1440, un señor que se apellidaba Gutenberg inventó esto para permitir mm, que el mensaje, que esa escritura fuera reproducida muchas veces.
Y obviamente el primer libro que se imprimió en la imprenta fue la Biblia. ¿Cómo era la Biblia antes de la imprenta? Bueno, pues los monjes en sus monasterios copiaban cada uno de los versículos, los capítulos, los libros que componen la Biblia. Pero aparte lo decoraban muy bonito y pues para hacer una Biblia, pues a lo mejor el monje se podía tardar 3 años, ¿no? Y hacía una y se quedaba en su monasterio o se quedaba para uso personal o se que, o se que, o le mandaban para el uso del obispo que está en otra ciudad. Pero con esto, con la imprenta, pues no, vamos a decir que es mucho más rápido. A lo mejor se tarda 6 meses, porque es poner las letritas letra por letra eh, en el mental. Pero aquí la diferencia es que no sale una, sino que salen 10, o salen 15, o salen 50, o salen 300 ediciones. Que por cierto ahora valen la millonada. Son los que es lo que se llama los incunables. Entonces, se construyen la primer Biblia, debe estar en el museo, ¿no? Pero de esa, de esa edición, ahora deben valer millones de dólares cada una. Bueno, después del lenguaje, la escritura, correo, la imprenta, el siguiente gran hito en la comunicación humana que podemos ubicar es el telégrafo. Telégrafo es una cosa que inventó un señor que se llama Samuel Morse para comunicar ciertos mensajes a través de unas señales eh, que ustedes conocen muy bien, y que son pulsos eléctricos. Es lo que antes daba, porque antes la correspondencia era en caballo, iba, la comunicación iba a la velocidad de un caballo, que no es muy veloz. Con esto, con el telégrafo, ya las comunicaciones empezaron a ir a la velocidad de la luz. Claro que un telegrama, pues, es un mensaje muy breve, muy escueto, donde no dice que es nada, ¿no? Pero, eh, en fin, eh, fue fue muy importante. Sí, el telégrafo se inventó, Morse lo inventó en 1836. A México llega en la época de
Porfirio Díaz llega en 1851. Llega antes que lo que llegó a España. Fíjense, en muchas cosas América Latina va más adelantado que la misma Europa. No, y la primera línea de telégrafos fue entre la Ciudad de México y el pueblo de Note- Nopolucan, Puebla. El primer telegrama fue entre México y Nopolucan. Y decía que en 1851, pues, si ustedes tienen historia, en México el presidente no era Porfirio Díaz en ese momento. En 1851 todavía no, todavía ni siquiera acaba de pasar la invasión estadounidense, nos acaban de quitar la mitad del territorio, todavía no era la intervención francesa, y creo que más bien el presidente ha de haber sido uno de estos liberales que fue um, como Ford o Arista, uno de ellos. El hecho es que el momento en que Porfirio Díaz llegó al poder, ya llegó a un país comunicado, más o menos comunicado, y él iba a aumentar mucho las comunicaciones, sobre todo a través del ferrocarril. Y el siguiente gran hito, ustedes se pueden imaginar, que se inventó casi al mismo tiempo, el telégrafo. El teléfono se inventó pues, un año después o algo así, 2 años después. El teléfono se inventó. Aquí tienen a su izquierda el primer teléfono, el primero, que se inventó por un italiano que se llamaba Antonio Meucci, y luego le quitó la patente un griego, Alexander Graham Bell. Todo el mundo piensa que el inventor fue Graham Bell, pero no, fue Meucci. De hecho, el Congreso de Estados Unidos en 2002 reconoció que había estado mal dada la patente que le dieron a Graham Bell, que la patente realmente era para Meucci. Bueno, esto, o sea, 200 años después, pues, no tiene. El, el efecto fue más bien simbólico, pero fue un acto de honestidad, al menos.
el siguiente hito en la comunicación, después del teléfono, fue la radio. Esta es la foto de la primera radio. Esta es la primera. La, la inventó un tipo que está más o menos de moda. Ustedes han oído, supongo, mucho de él, que es Nikola Tesla. Ahora se puso más. Lo conocemos eh, seguramente por los coches, ¿no? Por la marca de coches Tesla, que recupera el apellido de ese inventor, que fue de los más importantes, de los más importantes, de, eh, de los más importantes en creadores de cosas que, que tienen nuestra cultura. Claro que Tesla era serbio, pues todo el mundo dice que el que inventó el radio fue Marconi, pero Marconi, Tesla presentó ante la oficina de patentes a ese invento en 1900, el año 1000, pero no lo patentó, vaya, simplemente lo presentó. El que sí lo patentó fue Marconi, y es algo que ha sido muy importante en la comunicación. Pueden ustedes ver cómo la comunicación va aumentando bueno, en la cultura, en los adelantos, son de la mano con la comunicación. El tercer, bueno, el siguiente gran hito es la televisión. Esta es la primera televisión de un sujeto que se llama John, John Logie Bird, que inventó lo que bueno, su televisión verde, o no sé bien cómo se pronuncia. Era algo muy diferente a lo que tenemos actualmente. Y pues, mientras más nos comunicamos, más va creciendo nuestra capacidad de, de, de relación cultural. Que tenemos el teléfono móvil, el teléfono celular, que le llamamos desde 1983. Digo, eso no fue hace mucho tiempo, ¿eh? Lo que tenía un teléfono así, pues es como traer una maleta. No sé qué tanta fidelidad tuviera en el sonido. El primer teléfono móvil celular fue un Motorola, Dynatac.
8000X de Motorola. El siguiente fue el fax en 1984. Pues, ¿qué es? Eso sí es una tecnología prácticamente descontinuada. Ya nadie usa fax. Pero fue importante en su momento. Ahora ya ha sido totalmente sustituido por Internet. Por Internet. O sea, todo lo que hacía el fax, cualquier cosa que hiciera, ya lo hace Internet. Y con esto nos quedamos. Nos vamos a quedar aquí. Son las 9:02. Yo espero verlos de mañana. Así que creo que tampoco vaya, creo que no se presenten los problemas que se presentan hoy. Y sí podemos comenzar la clase a tiempo. Y pues me despido. Aquí los convoco, eh, les pido que estén mañana en el mismo lugar, mismo canal, misma hora, para seguir viendo este interesante tema. Muchas gracias, Carlos. Gracias, doctor. Buen día a todos. Mucho gusto, doctor. Buen martes a todos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego.